Tengo en la línea telefónica a Alfonso Ramírez Cuellar, él es diputado de Morena. Gracias, Alfonso, por tomarme esta comunicación. Te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Luis. Escuchando con bastante interés la polémica tan rica que se desató con motivo de la presentación de esta iniciativa de ley de telecomunicaciones, y pues todavía falta la discusión en el Pleno de los senadores, también el debate que se presentará en las comisiones y en el Pleno de los diputados. Entonces todavía tenemos un largo camino por andar para definir cuál sería el desenlace de esta nueva legislación en materia de telecomunicaciones. Dime algo, Alfonso, ¿cómo están viendo ustedes en diputados, particularmente en la 4T, la ley? Llama la atención porque la misma presidenta de la República ha dicho, a lo mejor hay que hacer por ahí algunas modificaciones, a lo mejor hay ahí que hacerle precisiones a la misma legislación, e inclusive el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a ver si tengo por ahí el audio, dijo el día de ayer, pues que sí, que hay que analizarla con detalle. No sé si tengamos por ahí el audio de Ricardo Monreal para poderlo escuchar con nuestro auditorio. A ver, escuchemos. Hice algunas observaciones. No quiero comentárselas porque si no pasa no quiero exhibir tampoco ni exponer a nadie. Yo espero que haya reformas y modificaciones a las reformas que ayuden y que enriquezcan, mejoren este proyecto. ¿Qué ven en diputados a unos días, 5 concretamente, de acabar el periodo ordinario, Alfonso Ramírez Cuellar? Bueno, yo creo que son varios puntos. Se ha hecho muchísima polémica sobre este tema del bloqueo a plataformas. Creo que la propia presidenta de la República el día de ayer señaló con mucha precisión cuál es el punto relacionado con el artículo 109 de este proyecto, y estamos hablando de aquellas plataformas que realizan actividades comerciales, que están vinculadas a las nuevas disposiciones fiscales con motivo de la aplicación de IVA, de los impuestos por trámites aduaneros y los cobros por importación, y que cuando exista una violación específica a estas disposiciones fiscales, pues entonces se tendrá que tomar medidas de carácter administrativo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Estamos hablando de Shein, estamos hablando de Temu, estamos hablando de Alibaba, estamos hablando de muchas plataformas sobre las cuales se realiza comercio electrónico. Este es un primer tema que tiene que quedar perfectamente claro. Quizá es necesario, como lo dijo la Presidenta de la República, ampliarlo, garantizar que quede sin ninguna duda, porque nos estamos refiriendo a esto. No es una disposición, no es un proyecto que tenga que ver con la censura a Facebook, a YouTube, a X. Estamos hablando de cosas totalmente distintas. Este es un primer punto que me parece importante destacar. Segundo, sí requerimos hacer una serie de precisiones entre lo que son plataformas digitales y operadores de telecomunicaciones, con el propósito de que las regulaciones administrativas y las regulaciones propiamente de radiodifusión o de telecomunicaciones pues queden perfectamente claras, ubicadas, y no tengamos algún traslape que después pueda redundar en permitir grandes concentraciones y ejercicios preponderantes en distintos mercados, pues de la operación telefónica o de otro tipo de mercados. Entonces, esta distinción sí la tenemos que hacer todavía con mayor precisión. Hay un tema que me parece a mí importante discutir, que es lo del artículo 28 de la Constitución. Ya el día de ayer la propia Presidenta de la República envió al Senado el proyecto para la nueva ley en materia de competencia económica,
Todos recordamos que hace algunas semanas, algunos meses, hicimos una reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, reformamos el artículo 28, ahí quedó perfectamente claro que ya solamente existirá una sola autoridad en materia de competencia y de libre concurrencia, que es la nueva autoridad que se está proponiendo en la iniciativa presentada el día de ayer por el Ejecutivo y que yo había presentado en el mes de febrero un proyecto muy similar. ¿Qué quiere decir esto? Que basándonos en el artículo 28 de nuestra Constitución, en el reformado, en el que discutimos, en el que aprobamos, queda perfectamente claro que quien debe ver todo lo que es preponderancia y regulación asimétrica del mercado de telecomunicaciones y radiodifusión, pues tiene que ser el órgano de la competencia, esta nueva autoridad que se propuso en la iniciativa presentada por el Ejecutivo el día de ayer, porque me parece a mí que sería lo más adecuado, lo más correcto, pero es un punto a discutir. Todavía pues estamos apenas recibiendo el proyecto de la doctora Claudia, pero es uno de los puntos centrales. Y lo otro, pues sí, hacer una revisión. Yo creo que en términos generales hay un respeto absoluto a los acuerdos comerciales, pero sí tenemos que ser muy precisos y decir y confirmar que tanto el artículo 21 como el artículo 18 del TEMEC están siendo respetados a cabalidad para no darle pretextos al gobierno norteamericano en este problema que hemos estado teniendo en los últimos días. Regresando digo, porque ambas leyes son sumamente importantes, regresando a la de telecomunicaciones que ha generado tanta polémica, yo te pregunto, Alfonso Ramírez Cuellar, ¿está la intención de discutirla? Y ha entrado primero en el Senado de la República, en donde ha pasado como mantequilla, prácticamente no ha habido discusión, no se le ha cambiado ninguna coma, pero el periodo ordinario termina en 5 días. ¿Les va a dar tiempo de discutir? ¿Están previendo un extraordinario? ¿Sí van a hacerle modificaciones? Concreta muy la pregunta, querido Alfonso, no va a pasar como mantequilla, o sea, sí va a haber modificaciones. Por lo que estábamos platicando, Luis, perdón que te interrumpa, hay muchas cosas que son simple y sencillamente precisiones, como esta campaña que se ha lanzado diciendo que el gobierno mexicano va a bloquear plataformas digitales. Entonces entiende la totalidad de las plataformas, un régimen dictatorial, etcétera, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de aquellas plataformas que realizan comercio electrónico y que tienen la obligación de pagar impuestos y que si no los pagan, pues tiene que haber sanciones de carácter administrativa. No estamos hablando ni de tus cuentas personales, ni de X, ni de Facebook, ni de esta es otra cosa totalmente distinta. Entonces habría que precisar para no hacer, como dicen, la cosa muy grande cuando no tiene mucho sentido. Entonces algunas cosas de eso, lo que sí es importantísimo pero ¿estás de acuerdo, perdón, la Constitución? Perdón que te interrumpa, Alfonso. Al TLC. Perdón que te interrumpa, pero ¿estás de acuerdo? Hoy la ley no lo precisa tal cual como se envió. La misma presidenta ha hablado del tema. Hay que hacerle modificaciones. Pero todavía el lunes la van a discutir los senadores. Yo creo que esa precisión no tiene mayor problema. Ok, bueno, pues vamos a estar ahí muy atentos de esta modificación. Como es una cuestión media técnica y todo eso, pues yo creo que habrá oportunidades para poder desarrollar con mayor amplitud los debates de cada uno de los puntos, porque sí, en muchos casos, pues es una exageración de los partidos de oposición para desacreditar esta propuesta. Y a ver, yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo, muy pocas personas lo estarían, de regular si es que un gobierno extranjero va a tener una publicidad en un espacio abierto de televisión. Digo, hay una propuesta, pero todo lo que viene detrás, pues sí ha generado mucha polémica, dado que, como tú dices, es muy técnico el asunto y dentro de esos tecnicismos, pues sí se pretende o sí se podría hoy por hoy bajar una cuenta de red social de un periodista o de un líder de oposición o de cualquiera que no le guste. Pero ese no es el espíritu, hay que modificarla. No, eso no es el espíritu ni es la propuesta del artículo 109. Pero hay que modificarla. El artículo 109 está referido para otro tipo de plataformas. O sea, lo que dice el artículo es que sí lo pueden hacer, pero lo van a modificar y eso creo que da mucha tranquilidad. Ojalá que sea así.
Pues estamos en contacto, Luis, y muchísimas gracias. Gracias, es Alfonso Ramírez Cuellar de Morena. Y tengo en la línea la otra parte que es la de Federico Doring del Partido Acción Nacional. Querido Federico, ¿cómo ves esta reforma de telecomunicaciones? Ya dijo Alfonso Ramírez Cuellar que hay que hacer precisiones, que van a hacer modificaciones. ¿Qué dices en el PAN? Buenos días. Buen día, Luis. A ver, varias cosas. La primera, sorprende que siempre le pasa lo mismo a la presidenta. Pareciera que manda cosas al Congreso que nunca revisa, que no se entera ni qué es lo que firma y propone. Yo no le compro lo que ha dicho Alfonso. No te dijo, perdóname, no te dijo que sea técnico. Usó cándidamente, son medio técnicas. Entonces, cuando ya un legislador de Morena te dice que estos temas, que son de exquisitez en la redacción por su altísima complejidad técnica, son medio técnicas, pues te refleja la ignorancia que tienen ellos detrás del tema que están planteando. Yo te digo, no le creo, porque si fuera tan fácil la adecuación, ¿por qué no la habrían hecho ayer en comisiones, cuando ya la presidenta había externado cierta preocupación desde la mañanera? Salvo que sea otra vez el senador Adán Augusto diciéndole que no a la presidenta, como pasó con el nepotismo. Primer asunto. Segundo, es la primavera árabe de Morena, porque lo que hay que poner, y tú sí sabes, tú sí tienes información, es el contexto de quién es el ampón que quieren que tenga el control de las telecomunicaciones y las plataformas digitales. Tú te acuerdas perfecto que José Merino es el que le bloqueó el software y le canceló la consulta a través de Internet de las actas de defunción por exceso de mortalidad a Mario Romero Zavala y Lorian de Spiegel, que hacían los estudios y los publicaban en Nexos, cuando había un problema disque fiscal de adeudos de Nexos con el gobierno de López Obrador. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí, claro, sí, por supuesto. Y dijo ante el Congreso de la Ciudad, yo tomé la decisión de que no pudieran consultar las actas de defunción y que no se pudieran publicar en Nexos los estudios de excesos de mortalidad, en los que la Ciudad de México era la peor del mundo, Luis, no del continente. Sí. Ese tipo de censura la encarna de pies a cabeza el funcionario. Por eso no les voy a otorgar el beneficio de la duda, porque es alguien que se dedicó fascistamente a bloquear el trabajo ciudadano, no periodístico, esta historia ciudadano, que exhibía lo que dejaba de hacer el gobierno en la pandemia, que el tiempo le dio la razón a todos ellos, con este exceso de mortalidad de más de 300,000 personas que perdieron la vida por lo que dejó de hacer criminalmente el gobierno. Pero no solo eso, ya comentaba yo contigo cómo no necesitaban este cambio a la ley. Yo sí creo que es la primavera árabe, yo sí creo que viene por bloquear y ponerle la bota en el cuello a todo mundo, como lo que pasó en Libia, en Siria, en Egipto en 2011, pero aún así la parte que proponen está pésimamente mal hecha. Déjame retomar lo que te dijo cándidamente, Alfonso. Aún así lo que te dijo no se puede aceptar tal y como lo dijo. Porque imagínate que alguna plataforma tuviera una discrepancia de pesos y centavos con el SAT. La redacción es, las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal de una plataforma. Yo diría, a través de un juez, el que tiene que determinar si de alguien le debe dinero o no al fisco es el Poder Judicial, porque es muy fácil que el SAT tenga una discrepancia contable contigo, conmigo, con cualquier empresa, con una persona física. Y entonces nada más basta la palabra del SAT como si fuera palabra de Dios para desconectar una plataforma. No, pues cuando alguien tenga una resolución judicial que confirme que le debe dinero, que confirme que estas plataformas que invocó no están tributando, cuando haya una causa que se sostenga, una sentencia, no nada más porque Morena dice que alguien le debe impuestos, pues eso tampoco es una certeza ni para tu libertad de expresión ni para mi derecho de información. No sé si me explico ahí. Yo creo que sí, a mí me llama mucho la atención lo que mencionas, porque creo que no está en el radar de mucha gente el tema de Pepe Merino, a quien hemos invitado en este espacio, y la invitación sigue abierta, por cierto, en torno a la censura abierta que hizo contra la revista Nexos. Amplíanos un poquito ese dato porque creo que sí es de mucha relevancia. Les tocó en la Ciudad de México, pero las personas en Aguascalientes, en Yucatán, en Monterrey, en Guadalajara, etcétera, pues la verdad como que no lo deben de traer mucho en el radar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no dejaron publicar algo a Nexos? ¿Se pudo hacer eso? ¿Pudo el gobierno de la Ciudad de México censurar una revista nacional? ¿Qué pasó?
Hay dos jóvenes muy talentosos, Mario Romero Zavala y Lorian de Spiegel, que estudiaban consultando, imagínate el trabajo artesanal, acta de defunción por acta de defunción que publicaba en Internet el Registro Civil para poder ver pues las causas de defunción. Cuando empezaron a publicar en Nexos estudios de exceso de mortalidad, donde la Ciudad de México tenía tasas de exceso de mortalidad por encima de Perú, por encima de los países de Europa que vimos al inicio de la pandemia que se colapsaban, por encima de Lombardía, por ponerte un caso concreto, más allá de Nueva York, de Londres, del que me digas, la peor ciudad del mundo en exceso de mortalidad era la Ciudad de México. Y entonces, cuando se publicaban en esos reportajes por el conflicto, irónicamente, ¿te acuerdas que hubo una censura también en esos por temas fiscales? Les cambió el software y ya no les permitió consultar las actas de defunción. El consultar las actas de defunción es un asunto que hacían ellos y muchas otras personas para estudios estadísticos en materia de salud, de simplemente saber cómo se habían comportado fundamentalmente las enfermedades crónico-degenerativas. Y se lo cerró y fue a comparecer al Congreso de la Ciudad. Y cuando le cuestionamos, dijo, yo tomé la decisión. No dijo que el gobierno de la ciudad. Yo, con la soberbia con la que camina por esta vida, yo tomé la decisión. Y se dedicó a refutar el trabajo técnico de ellos. Es decir, para poder hacer uso de información pública, tiene que aprobar la metodología. Su santidad, José Merino, no, bueno, pues si a esa persona le van a dar estas herramientas, pues tenemos un serio problema. Pero aún la parte de Estados Unidos o de cualquier país está hecha pésimamente mal. Déjame, te pongo en tu radar otro par de artículos. Mira, el 201, si me permites te lo leo rápido. Por favor. Anticipo, yo no quiero que nadie venga aquí a contratar dinero para explotar mexicanos, ¿no? Nunca. Pero fíjate lo que ellos dicen. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos que transmitan contenidos que sean pagados, patrocinados o encargados por gobiernos extranjeros, organismos internacionales o personas físicas o morales de nacionalidad extranjera. Hasta ahí vamos bien. Ya sea en forma de anuncios, spots, patrocinios. Aquí viene la parte. Transmisiones en vivo, repito, sí, los Champions. Transmisiones en vivo, cápsulas informativas o cualquier otro formato deberán contar con previa autorización por escrito de la Secretaría de Gobernación. Entonces, si tú vas a hacer un enlace en vivo de algo que está diciendo Trump en contra de México en la Casa Blanca, que tiene valor periodístico, nada más explícame tú a mí cómo vas a conseguir el por escrito o el visto bueno previo de algo en vivo que es de emergencia mundial para poderlo transmitir. Eso sí es censura, eso ya no tiene que ver con venir a insultar. ¿Por qué tienes que pedir permiso para transmitir en vivo? Lo que yo no quiero es que vengan con sus dólares a pagar lo que dijo el Sabueso, más de $200 millones de una pauta para anuncios en contra de mexicanos. Eso sí se los quiero aprobar. Pero ¿por qué les voy a dar la censura de que no pueda haber ninguna transmisión en vivo? ¿Por qué van a controlar ellos qué puedes y qué no puedes difundir periodísticamente lo que diga un gobierno? Dices, Federico Doring, o sea, eso sí aprobar, pero es que a final de cuentas no tienen los votos, ¿eh? Ellos tienen la mayoría absoluta, pueden hacer lo que se les pegue la gana. No se le podría dar, aunque sea esta especie de beneficio de la duda hacia la 4T, lo dijo la misma presidenta, no se trata de censura, no se trata de eso, es solamente para plataformas que se están pasando, que no están haciendo pago de impuestos. Tal cual como está la ley, hay que pedir permiso para sacar la Champions, ¿no? O para sacar algún programa deportivo, incluso, cosas por el estilo. A ver, si hubieran detenido al alcalde de Matamoros, que está vinculado hasta el cogote con el narcotráfico, y en vez de solo cancelar la visa, lo hubieran detenido y lo hubieran presentado a la opinión pública, hubieran tenido que pedir permiso para transmitir que habían arrestado por cuestiones de narcotráfico a una autoridad mexicana. Imagínate nada más en qué país quieren que vivamos. Pues digo que es un primavera árabe. Pero te respondo, a ver, es que no les puedo otorgar ese beneficio de duda. Si la presidenta hiciera política, tú sabes, por tu experiencia, que estas leyes se dialogan antes, se explican, se escucha al sector, se escucha a la sociedad civil. Hay gente como Irene Levy que lleva años, Gabriel Sosa Plata, hay mucha gente que en el tema de telecomunicaciones lleva décadas con agendas legislativas. Hubieran platicado con ellos, no tendrían este primer desencuentro. Segundo, si a la oposición le hubieran tenido la cortesía
de platicar, de escucarnos previo para hacerla una ley de todos y no una imposición de Morena, no tendríamos este problema. Pero ya, mandándole en tuerto. Yo, exactamente, tu programa, no, y lo vamos a acabar. Sí. Oh, se me cortó la comunicación con Federico Doring. No escucho a Federico Doring. Tenemos un problema ahí en la comunicación con Federico. Creo, Federico, ¿me escuchas? No escucho yo a Federico Doring. Tenemos un problema en la comunicación con Federico Doring. Sí, perfecto, estamos aquí al aire todavía en MBS Noticias. A ver, en lo que retomo la comunicación con Federico, perdón si se cortó la comunicación con él, le quiero poner aquí el audio de Claudia Sheinbaum, porque la presidenta de la República ha dicho cosas importantes sobre este tema. La primera es que piensa que esto no es un asunto de censura. Dice la presidenta textual, no es un asunto de textura, de censura, perdón, es un asunto pues que tiene que ver con regulaciones más bien de tipo económica fiscal. Escuche a la presidenta. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, con el contenido de las plataformas. No es jamás sería nuestra intención censurar. Sí, siempre hemos estado en contra de la censura. Federico, yo quiero preguntarte también, se cortó la comunicación, retomo la comunicación contigo en el marco de todo lo que nos estabas diciendo. Hay algo que también se ha caracterizado en la 4T y se ha caracterizado mucho, o sea, este desaseo, el asunto de corregir, el asunto de mover, etcétera. ¿No será más que la primavera árabe que dices, pues a final de cuentas esta desorganización, desaseo, etcétera, que al final van a tener que ajustar, inclusive por el tema del Tratado de Libre Comercio, de ajustar a las leyes en las cuales tenemos acuerdos con otros países? Es que yo no puedo otorgar ese beneficio por la persona que quieren que lo encabece. Si me dijeras, es que lo va a encabezar fulano tal, es el mismo caso, por ejemplo, de la UIF. Cuando la UIF la tienes en manos de alguien como Pablo Gómez, ya sabes que hay una consigna política en todo lo que se haga ahí. Yo puedo aceptar que hubiese sido una pifia, muchas de las que hay en Morena que se generan día con día, si no tuvieras a alguien con este pasado de censura, de fascismo, de tiranía administrativa. Por eso no se los concedo. Y te voy a decir lo que te quería decir antes de que se cortara la telecomunicación. A ver, si esto, como ellos dicen, si es tan niño, si es tan inocuo, si es tan fácil, ¿por qué ayer que la oposición sale y reclama que esto está mal, por qué no le llamas? O sea, a ti te pagan como gobierno por cuidar a tu presidenta, a quien está en gobernación, a quien está en el cabildeo de esto, le pagan porque no tenga desgaste la presidenta. Pues le llamas a la oposición y le invitas un café o te presentas en el Senado y dialogas. No dejas que la crisis se estalle. No hay una sola llamada, ni del gobierno, ni de un solo legislador de Morena, a los legisladores, cuando menos de Acción Nacional, para decir, oye, no es por ahí, acéptame un café, te voy a explicar, va a venir fulano de tal, de la Secretaría de Gobernación, va a venir alguien de la Secretaría de Comunicaciones, nada. Entonces, si tú eres de oposición, reclamas que algo está mal hecho y nadie te ofrece una siquiera llamada o cortesía de explicación, ¿cómo quieres que les crean? ¿Cómo quieres que yo les crea que no hay plan con maña y que sí lo van a corregir si nadie te manda una señal de, oye, no, pues es un error, pero si en serio no es la intención? Si tú no haces política y lo único que haces es insultar a la oposición porque no tienes la capacidad de reconocer que lo hiciste mal y no te alcanza tu estatura política para dialogar con la oposición, pues todo se le confabula, está la presidenta en contra, pero ella tiene la principal, o sea, ella tiene que fijarse lo que firma, no puede seguir mandando cosas al Congreso que no se entera ni qué firma.
Vamos a seguir de cerca este tema. La otra, finalmente, Federico, se lo preguntaba también a Ramírez Cuellar, Alfonso Ramírez Cuellar. ¿Les da tiempo? En 5 días ya se acaba el periodo ordinario. No, bueno, pues para levantar la mano sí da tiempo, ¿no? Para comportarte como un simio legislativo y simplemente levantar la mano sin leer, sin analizar. ¿Qué les decía muy bien? Oiga, ni siquiera han leído. Son más de 300 páginas, más de 200 artículos. Nosotros seguimos encontrando artículos como este que te cité de la transmisión en vivo. Incluso el 210 está mal. Te voy a decir por qué está mal. Tú tienes la redacción a la mano, supongo. Sí, aquí está. Dame un minuto, a ver, mira, aquí está. A ver. Fíjate cómo hasta para esto, que era el corazón de la reforma, está mal redactado. Dice, los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, no podrán transmitir propaganda política e ideología comercial de ningún tipo de gobierno de ciudad extranjera. Yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Sí, pero la bronca es la autorización. No, pero este es otro tema. Dice, la redacción del primer párrafo, los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política. Hasta ahí está la frase, propaganda política, ideológica o comercial, o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras. Aquí está mal la redacción, te voy a decir por qué. Porque lo que debe de prohibir es, no podrán transmitir con fines comerciales propaganda política, porque lo que estamos tratando de evitar, Luis, es que vengan con su dinero a pautar nuestros concesionarios. Pero con esa redacción, tú tampoco puedes pautar y transmitir nada, aunque no te lo hayan contratado que diga la Casa Blanca, porque se va a calificar como propaganda política. Ese artículo, que era el más importante, uno que tenían que redactar, lo hicieron mal. Ese artículo tiene que clarificar que lo que no se puede hacer es transmitirla con fines comerciales. Pero si no le pones un candado a eso, en la interpretación es, ¿cómo va a distinguir la censura de Gobernación y del señor Merino entre lo que sí te pagó ilegalmente y debías de tener un permiso para transmitir la audición previa hasta en vivo? Pues imagínate. Entonces, ahí eso está mal. La redacción correcta es, está prohibido transmitir propaganda de gobiernos con fines comerciales. Esa es la que estamos combatiendo. Pero si no le pones el candado a los fines comerciales, ¿tú cómo vas a justificar que transmitiste algo que dijo Trump? ¿Cómo vas a justificar? Sigue siendo propaganda política, sigue siendo el dicho del presidente más mitómano de Estados Unidos. Federico Doring, te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS y estamos al habla, si nos permites. Muy buenos días. Igual, Luis, saludos, gracias por el espacio. Gracias, es Federico Doring y Alfonso Ramírez Cuellar. Usted escuchó ambas posturas. ¿Qué opina?